Buenas tardes, profesora presente. El día de hoy con mis compañeras Cindy Hernández y Rachel Hidalgo y yo, Matías Nova, vamos a analizar el concepto de ocupaciones dentro de la terapia ocupacional. Pero como introducción a este análisis, nuestro objetivo es dar a entender los diferentes tipos de definiciones de ocupaciones, las cuales todos van hacia el mismo punto, quieren llegar hacia el mismo lugar, y a través de esta entender de por qué la ocupación forma como un rol importante en nuestra vida, y vamos a tomar en cuenta el marco actual que tiene la ocupación dentro de la terapia ocupacional, ya entendiendo sus diferentes preparadigmas y paradigmas que ha llevado a la ocupación a tener un transcurso en el cual ha ido cambiando y se ha dado a entender de que existen diferentes visiones por lo que se entiende este concepto. Bueno, yo, Rachel Hidalgo, voy a explicar la línea de tiempo. Álvarez y Cols, 2010. La ocupación se define como aquella actividad con sentido en la que la persona participa cotidianamente y que puede ser nombrada por la cultura. Moruno Miralles. La ocupación puede constituir un vehículo o forma de dar sentido, significado a la existencia, incidiendo por tanto en el bienestar psicológico y quizás también espiritual del ser humano. La ocupación es un concepto que evoluciona desde los distintos marcos referenciales de la disciplina, pero la búsqueda de propósito y significado sigue siendo premisa central. Toda la ocupación humana procede de una tendencia espontánea, innata del sistema humano, la urgencia de explicar y dominar el ambiente. El modelo se basa en una suposición de que la ocupación es un aspecto crucial de la experiencia humana. Kiel-Hofner, 2004. Bueno, todos estos autores tienen el punto en común de que hablan de actividad que reactiva al usuario, dándole un estado de bienestar. Análisis de la ocupación, de Moruno Miralles. Bueno, Moruno quiere decir de que la ocupación puede darle sentido sobre lo que hace el usuario, ayudando en general, dándole un bienestar psicológico, físico y espiritual. También impulsa la autonomía, estableciendo las habilidades del usuario para conservar un desempeño del balance ocupacional. Bueno, en este cuadro veremos diferentes conceptos, como lo entendemos nosotros como grupo, en el cual generalizados son ocupaciones transculturales. En el primer término, transcultural, lo que entendemos nosotros es que es un fenómeno que ocurre cuando un grupo social recibe y adopta las mismas formas que tiene o proviene de otro grupo también cultural. Un ejemplo claro de este sería que lo podemos ver en América cuando Cristóbal Colón hizo el descubrimiento de nuestro continente en el año 1492. Como cultura entendemos que es un conjunto de conocimientos, ideas y tradiciones, costumbres también que caracterizan a un pueblo o alguna clase social o en alguna época específica. Un ejemplo de cultura sería, por ejemplo, la chilena, en el cual se asimila de la forma de vida que tenemos, las costumbres, tradiciones. Dentro de esto también existe como la sociedad dentro de este país, o sea, nuestro país en este caso, que sería como algo más cultural, como por ejemplo los bailes típicos chilenos. En diversidad, debemos entender de que se refiere a la diferencia o distinción entre personas, animales o cosas. Iwama y Simon en el año 2008 menciona que los terapeutas ocupacionales encuentran esta diversidad en los centros de práctica de nuestro propio país, debido a que el fenómeno de la inmigración ha creado una nueva sociedad en donde la diversidad cultural es la nueva realidad. En Situado entendemos que busca dar cuenta de los aspectos de la vida de las personas, de las relaciones, discursos y prácticas sociales de las cuales son necesarias transformar, lo que implica esta acción colectiva a la necesidad de concientización de los implicados. Un ejemplo de esto sería sentirse pertenecido a algún grupo, comunidad, relación y vínculo que se tiene con el exterior.
Las ocupaciones colectivas, según Palacio del año 2013, señala que estas ocupaciones colectivas son las ocupaciones que te pueden brindar algún sentimiento hacia alguna comunidad o hacia algún grupo social en el cual sientes una pertenencia de tu identidad social y también un sentido hacia esa comunidad. A partir de esta lógica de la participación nos puede generar un sentimiento de bienestar hacia ese grupo, ligada siempre a un sentido de pertenencia. Un ejemplo de esto sería que cuando uno llega, o sea, cuando llegan las fiestas patrias, se genera un sentimiento patriota en la gente, y como es la única época que se celebra eso, los chilenos se unen. Otro ejemplo más claro sería el fútbol, que es uno de los deportes más seguidos mundialmente. Es una situación que se da siempre cuando nosotros vemos que, por ejemplo, juega Chile o vemos que nuestro equipo de fútbol que juega, no decimos ellos han ganado, sino que nos referimos hemos ganado o hemos perdido o hemos empatado, haciéndonos creer que estamos dentro de ese equipo de fútbol, aunque no hayamos pisado la cancha con ellos, no hemos participado en el partido, sino que nos damos a entender de que formamos parte de ese grupo de fútbol, pero siempre como generalizando de que nosotros estamos dentro, el hemos ganado o hemos perdido. También llegamos a una conclusión que como futuros terapeutas ocupacionales, nosotros tenemos que adaptarnos a todo tipo de sociedad y comunidad, ya que también nuestra carrera tiene un foco súper importante que sería el foco psicosocial, en el cual tenemos que dedicarle un cierto tiempo al sujeto, conocer al sujeto con quien se relaciona, eh, la pertenencia que tiene con la gente y o de las comunidades que forma parte, cuáles son sus gustos. Entonces esto nos va a entender de que a la gente que le rodea a él tenemos que darle un sentido también de bienestar, entender que el sujeto tiene que sentirse identificado con alguna comunidad o algún miembro externo a él. Y de este modo podemos ayudar a ese sujeto a darle ese sentido que le falta de bienestar. Yo, Cindy Hernández, hablaré de ocupaciones y derechos humanos. Primero vamos a identificar y analizar las características de los derechos humanos. Los derechos humanos son universales, lo que significa que todo ser humano sin excepción accede a ellos. Son normas jurídicas que deben ser protegidas y respetadas. Si no se respetan, se puede exigir que hagan valer sus derechos. Hacen iguales y libres a todo ser humano desde su nacimiento. Son irrenunciables ya que ningún ser humano puede renunciar a ellos. No se pueden violar los derechos humanos ya que es atacar la dignidad humana. Vamos a mencionar y describir los derechos humanos que estarían relacionados en esta situación. El derecho a participar enteramente en la toma de decisiones concernientes a su bienestar. El derecho a un seguro social, asistencia y protección. El derecho a los más altos estándares de salud. El derecho a ser tratado con dignidad. A partir de lo trabajado como terapeuta ocupacional, ¿cómo abordaríamos la situación desde un enfoque de derechos humanos? Debemos tener en cuenta el respeto de la dignidad inherente, también impulsar la autonomía individual, incluida al tomar libertad de propias decisiones. Esto debe visualizar la inclusión social en su más amplio sentido, poniendo en valor la diversidad y otorgando la posibilidad de que todas las personas puedan realizar sus planes de vida sin discriminación. La participación e inclusión afectivas en la sociedad, la aceptación de las personas como parte de la diversidad y las condiciones humanas. A partir de lo trabajado en los puntos anteriores, nosotros como terapeutas ocupacionales, ¿cómo abordaríamos la situación desde un enfoque de derechos humanos? Desde un enfoque de derechos humanos, nosotros como terapeutas debemos proporcionar y posibilitar la inclusión social como el acceso a la rehabilitación, corregir las prácticas discriminatorias y las distribuciones injustas que impiden el progreso del usuario, orientar cuáles son los derechos humanos para que no sean vulnerados ni violentados, proteger al usuario y que el sistema garantice los derechos humanos.
Conclusión. Logramos identificar una participación eficaz en la ocupación y actividades principalmente del entorno, con la idea de demostrar cómo ha cambiado este concepto con el tiempo y las diferentes formas de entenderla, donde se da a entender que como terapeutas ocupacionales, estas instrumentales son gestiones en las cuales debemos interactuar y comunicarnos para mejorar las dificultades en los ámbitos que lleva una mala orientación. Esto sería todo y gracias por su atención, profesora.